buenos días a todos, una vez más. Bueno, espero que, a pesar de que a veces sí que yo creo que a todos, o a lo mejor no a todos, pero a veces nos se hace difícil, ¿no? Difícil o hay pocas ganas, ¿no? de congregarnos y de alabar al Señor juntos, pero bueno, espero que hoy podemos llevar algo en nuestro corazón, este entendimiento y este deseo, ¿no? De congregarnos y de alabar al Señor juntos y ser edificados por su Espíritu mediante su santa palabra. Bueno, aparte nos saluda a vosotros, también un saludo a los que nos miran por el YouTube y bueno, espero que la gracia y la bendición de Dios, pues bueno, puede derramarse y obrar en nosotros hoy. Y bueno, estoy un poco nervioso, ¿no? Porque bueno, Mario, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando dijo, ¿no? De el que tenga oídos, ¿no? Que oiga, y a veces no, pues sí que es, bueno, es importante, ¿no? Dios nos enseña cómo oímos, de estar atentos a lo que oímos, pero también es muy importante, ¿no? A los que Dios permite que a veces hablamos, también de lo que hablamos, pues sea conforme la palabra, la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, seguiremos con lo de la armonía de evangelios y hoy vamos a ver en Lucas capítulo 2. Es cuando a Jesús ya nacido, pues José y María lo llevan al templo, ¿no? Y ahí están, pues, Simeón y Ana, y a ver si, pues bueno, podemos recibir o aprender algo edificante para nosotros. Y bueno, en esta parte sería del capítulo 2, del 21 al 38, pero bueno, yo lo he repartido así un poco en tres cosas, en tres momentos, ¿no? Primero es el que habla, pues bueno, cómo vinieron al templo José y María, que circuncidaron antes a Jesús, y luego habla del Simeón, cuando viene, cuando se alegra, profetiza, ¿no? Y también menciona a esta mujer viuda, Ana. Y bueno, voy a leer así en partes. Bueno, primero el de 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Como Jesús, como hombre, como judío, como nace una familia judía, viene de los judíos, es lo que la Biblia enseña, pues bueno, es circuncidado, ¿no? Y vemos como en él se está cumpliendo, ¿no? Todo lo que está establecido por la ley, ¿no? Como dice ahí en Gálatas, ¿no? Que el Hijo de Dios vino, ¿no? Nacido de la mujer bajo la ley, bajo la ley de Dios, y cómo está cumpliendo, ¿no? Y vemos como ellos también, a lo que a ellos les importaba y lo que para ellos era lo más importante, de cumplir lo que estaba escrito, ¿no? Ellos antes de esto, ¿no? Ellos habían recibido visita de los ángeles, Dios le había traído un mensaje, bueno, a María, ¿no? Salve, favorecida, bienaventurada entre las mujeres, ¿no? Y todo lo que el ángel del Señor, por el mandato del Señor, le había dicho, ¿no? Y esta revelación y este gran ministerio, esta gran tarea que ellos recibieron, como no, el Hijo de Dios, pues bueno, se formó
en el vientre de esta mujer, ¿no? Ella fue escogida por Dios para darle a luz, para cuidarle, para educarle, ¿no? Pero para ellos lo más importante era que se cumpliera lo que está escrito. Ellos en ningún momento pensaron, bueno, ya como tenemos esta revelación, ya podemos hacer como nosotros veamos, como a nosotros nos parezca, ¿no? Sino ellos, y aquí lo que yo entiendo que eran personas que temían a Dios. Y la persona que teme a Dios se somete a lo que Dios dice en su palabra, ¿no? También vemos, dice que esta purificación que era para María, no era para Jesús. Ella ahí en Levítico capítulo 12, desde el 1 hasta el 7, 8, no quiero leerlo, el que verdaderamente quiere saberlo lo puede leer ahí, ¿no? Pero esta purificación era para ella, ¿no? Ella tenía que purificarse después de dar a luz, porque era una mujer. La cosa es que algunos la han convertido pues en una diosa, en un ídolo, pero ella no es, ella era una mujer, pero una mujer favorecida, una mujer a la cual Dios en su gracia había utilizado, ¿no? Y le había dado un ministerio único. Ella y también José tenían un ministerio único en toda la historia de la humanidad, y era de cuidar y de educar al Hijo de Dios, a Dios que se manifestó en la carne, ¿no? Pero a pesar, como dije, de revelaciones y el ministerio, ellos seguían fieles a lo que estaba escrito, ¿no? Y aquí en versículo 23 dice, como está escrito en la ley del Señor, como está escrito en la ley vemos que continuamente lo que está escrito se estaba cumpliendo y ninguna revelación que vino no sobrepasó a lo que está escrito. Por eso cuando a veces pensamos cosas y no sé, y Dios me dijo, Dios me habló, es muy importante que no sobrepase, que no se ignore a lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Dice 24, dice, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, ¿no? Y esta, si leemos ahí, el que lea o si lo ha leído en Levítico 12, esto ¿qué significaba, no? Este sacrificio. Esto significaba que José y María eran pobres, que no tenían mucho recurso. Bueno, yo lo voy a leer yo en Levítico 12, rápidamente, porque no hay quien lo explique mejor que el mismo Dios en su palabra. Bueno, yo voy a leer el 6, de 6 al 8, dice, cuando los días de su purificación fueron cumplidos por hijo o por hija, dependiendo a quién daba a luz, era un tiempo, otro tiempo, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella. Vemos, la expiación se hacía por ella, por la madre, no el niño. Dice, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia, ¿no? Y vemos, el que no tenía, ellos eran pobres, ellos no tenían para un cordero, pero ellos tenían algo mucho más valioso, algo mucho más precioso. Ellos tenían un ministerio único de cuidar y educar bajo la gracia de Dios, bajo la soberanía de Dios, al Hijo de Dios, al Dios manifestado en carne, ¿no? Y vemos, y es algo que vemos en toda la vida de Jesús, y es la humildad, la humillación. Primero vemos que nace en un establo y le ponen un pesebre, en
comedero para animales, ¿no? Donde se ponía la comida para los animales, porque no había lugar para él en otro sitio. Y le vemos que él nace en una familia que es pobre, una familia que no tenía mucho recurso económico. Y luego le vemos que muere en la cruz. Y entre medio, ¿qué dice Jesús? Que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Lo que yo estaba pensando leyendo esto, a Jesús lo económico le importaba bien poco. Y yo me pregunto, ¿y a mí? ¿Cuánto de mi vida, cuánto de mi alegría, cuánto de mi gozo, cuánto de mi motivación depende de lo económico, de lo material? Y vemos aquí, pero al Señor no le importa nada. Y no solamente aquí en cómo nace y dónde nace, sino también Jesús cuando enseñaba entre todos los discípulos que tenía, ¿quién llevaba el dinero? Judas Iscariote. Cuando Jesús le dice al joven rico, vende todo lo que tienes, ¿y qué le dice? Dáselo a los pobres. Vemos un desinterés del Hijo de Dios en cuanto a lo económico. Vemos una despreocupación, otra visión, otra motivación, ¿no? En su vida. Y no era lo económico. También lo que leemos y entendemos José y María para el ministerio, para la tarea que Dios le dio, tampoco exigían. No lo vemos, no se quejaron. Si a ti un presidente, a un rey te trae a su hijo para cuidarle, tú dirías, vale, pero el niño tiene que comer, el niño hay que vestirlo, hay que cuidarlo, y claro, no esperas que te ayude, ¿no? Económico. Pero bueno, en ellos no vemos esto, pero lo que sí vemos en ellos, que lo que a ellos les importaba, que se cumpliera lo que estaba escrito, ¿no? Y luego aquí en el 25 nos empieza a hablar de un hombre que estaba ahí. Y dice el 25, bueno, hasta el 28, bueno, 25, 26. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué testimonio corto, verdadero y contundente. No nos dan demasiados detalles, aunque con estos detalles o con estas características que nos da, nos dice mucho de este hombre. Y lo que vemos, no era sacerdote, no era levita, no tenía un encargo especial en el templo, no iba vestido, bueno, no sé cómo iría vestido, pero bueno, no llevaba los éfodos, la mitra y todo eso, porque no era sacerdote. Era un hombre, pero este hombre tenía ciertas características, y es que era hombre justo y piadoso. Y estas dos cosas, justo y piadoso, van unidas. Y justo tiene que ver con su carácter, con su conducta. Y piadoso tiene que ver con su devoción a Dios, con su culto a Dios. Nosotros podemos encontrar personas justas, rectas, con un carácter bueno. Yo utilizo una expresión, la que utilizo yo cuando veo a alguien, un hombre honesto, se le ve honesto, ¿sí? Pero sin piedad, sin devoción a Dios ninguna. Y también podemos ver personas aparentemente piadosas en sus vestidos, en su manera de andar, en su tiempo que dedican a las cosas del Señor, ¿no? Como eran muchos fariseos, saduceos, sacerdotes, pero sin ninguna justicia, sin un carácter recto.
Pero lo que vemos en este hombre, lo que yo entiendo, un siervo del Señor, un creyente, un cristiano, debe de tener las dos cosas. Tiene que ser una persona justa, recta, correcta en su conducta y una persona piadosa, devota, entregada al Señor, al culto, a la oración. Y dice que también, tercera cosa, dice que este hombre esperaba la consolación de Israel. Él estaba esperando al Mesías. Él estaba esperando esta consolación que el pueblo de Dios necesitaba. Él estaba esperando a este consolador, el redentor. Y seguramente su esperanza, su fe, estaba basada, fundamentada en la palabra de Dios, ¿no? En las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces vemos un hombre que esperaba la consolación, esperaba al Mesías, y mientras estaba esperando al Mesías, este hombre vivía una vida justa y una vida piadosa. Y yo creo que hay un cierto paralelismo con nosotros hoy en día, ¿no? Y vamos al Tito 2. Bueno, desde el 11. No. Perdón, si alguien puede... Vale, muy bien. Gracias. Desde el 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y aquí vemos que Simeón estaba esperando al Mesías, al Consolador, la consolación en la primera venida. Y nosotros estamos esperando al Señor, al Dios, al Salvador en su segunda venida. Y este hombre, mientras estaba esperando, vivía en una manera justa y piadosa. Y nosotros, los que verdaderamente tenemos esta esperanza y estamos esperando al Señor Jesucristo, debemos de vivir una vida sobria, atenta, velando, como el Señor enseña en muchas de sus parábolas, justa y piadosamente. Dice aquí el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entendemos que esto no quiere decir que todos los hombres serán salvos, pero sí en la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús, en la obra redentora de Cristo Jesús, en la sangre preciosa de Cristo Jesús, es suficiente para salvar a todos los hombres, si todos los hombres creerían en Él. Pero serán salvos solamente aquellos que crean en Él. Serán salvos solamente aquellos que reciban y crean en el Evangelio de Jesucristo. Y como lo hemos dicho ya varias veces, el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con su persona, su vida y su obra, ¿no? Y dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esta misma gracia por la cual Dios nos ha salvado a los que hemos creído, nos está enseñando a unas cosas.
Y dice que nos enseña a renunciar a impiedad y los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente. Que estemos atentos, que estemos velando. En una de las parábolas Jesús habla de unos que mientras estaban esperando a su Señor, ¿qué hacían con sus consiervos? Les maltrataban, les golpeaban, les daban un maltrato a los consiervos, a sus consiervos, supuestos hermanos en el Señor, ¿no? Pero los que esperamos tenemos que amar a nuestros hermanos. En Primera de Juan, y aquí son unos versículos que son lógicos, que tienen cierta lógica. Primera de Juan, capítulo 4, del 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El fundamento, la base del amor es Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, soy un hombre piadoso, yo oro, yo ayuno, yo escudriño la Biblia, yo predico, yo evangelizo, pero no ama, y aborrece a su hermano, es mentiroso, no es piadoso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vemos, el amor a Dios y el amor al hermano no se puede separar. Ser una persona justa, recta, andar en rectitud, no se puede separar de la piedad. Y la piedad, la devoción de Dios no se puede separar de la rectitud. Son dos cosas que van juntas. El amor a Dios y el amor a los hermanos va unido. Porque dice, si no, no eres piadoso. Si aborreces al hermano, eres un mentiroso. Es lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que es algo en lo que tenemos que estar sobrio, en lo que debemos de estar velando. Porque nuestro Señor vendrá. Porque una cosa es hablar y mencionar, estudiar, escuchar de la venida del Señor Jesucristo, y otra cosa diferente es verdaderamente estar esperándole. Y esta esperanza gloriosa de la manifestación gloriosa de la manifestación de Jesucristo se verá en ¿qué? En nuestra manera de vivir. Si nuestra manera de vivir es justa y piadosa, esto confirma la esperanza que tenemos. Ahora, si en nuestra vida lo que hay es impiedad y deseos mundanos, esto manifiesta que esta esperanza no está o está muy poco, no sé si decir presente o activa ¿no? en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, volvamos aquí a Tito. Dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada, 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esta palabra aguardar tiene que ver esperar en un lugar. Y lo que yo entiendo, lo que quiere decir esperar en una manera justa y una manera piadosa, ¿no? Y volvamos a Lucas 2 para no alargarme demasiado. Dice que este hombre, ¿no? Que era justo, piadoso, con esta esperanza, algo que nosotros los creyentes también debemos de estar y debemos de vivir y esperar y amar su venida. Y dice que y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vemos la obra, la presencia, la comunión, la unión, ¿no? del Espíritu Santo, ¿no? con este hombre, ¿no? Y tenemos que
entender o algo que nos ayuda a entender o no mal entender ciertas cosas, es saber que aunque a nosotros estos evangelios vienen en el Nuevo Testamento, pero sabemos que esto todo sucede aún en Antiguo Testamento. Aún está bajo el pacto antiguo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fundamento y la base del nuevo pacto? ¿Qué dijo Jesús en la Santa Cena? Esto es mi sangre, esto es la sangre del nuevo pacto, cual es por vosotros derramada. Aquí aún la sangre de Cristo no fue derramada. Cristo aún no había muerto y resucitado. Por eso ellos aún estaban bajo el antiguo pacto, y por eso ellos seguían cumpliendo la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Pero este hombre era uno de los privilegiados, de los bienaventurados, de los favorecidos, porque dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Él tenía una comunión muy íntima por el Señor, ¿no? Lo mismo que cada creyente. Por eso aquí a él recalca, porque no muchos del Antiguo Testamento, mínimo la Biblia no habla que el Espíritu permanecía sobre ellos, pero en el Nuevo Pacto, sí. Una vez Jesús glorificado, el Espíritu Santo está en todos aquellos que creen en Él, ¿no? Y son cosas que van, el Espíritu Santo en nosotros está, tenemos la esperanza, esperamos al Señor y por eso vivimos una vida justa y piadosa. O es a lo que deberíamos de estar haciendo, velando y estar sobrios, ¿no? Pero muchas veces estamos ebrios de impiedades y de deseos mundanos, ¿no? Pero tenemos que limpiarnos y purificarnos, ¿no? Y renunciar todas estas cosas, ¿no? Y dice, y el 26 dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, Y es una revelación que este hombre ha recibido, ¿no? Porque el Espíritu estaba sobre él, ¿no? Y Dios le revelaba cosas y le reveló una cosa particular sobre él, personal. Pero dice el 27, y movido por el Espíritu, y vemos que si el Espíritu Santo nos revela algo, es el mismo Espíritu Santo que al final nos llevará, nos moverá para que esto se cumpla. Vemos una obra completa del Espíritu Santo en este hombre, ¿no? Y porque a veces podemos, no, bueno, Dios me ha mostrado, Dios me ha hablado, pero bueno, Dios me habló así, pero bueno, más o menos es lo que sucede. No. La obra del Espíritu Santo es una obra completa. Lo que el Espíritu Santo le reveló y es el Espíritu Santo que le movió, que le llevó, que le guió aquel día, aquel momento en el templo para que se cumple lo que el Espíritu Santo le había revelado. La obra de Dios es completa. Y el Espíritu Santo ha comenzado una obra en nosotros en el día que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Y con qué comienza la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo se llamaría esto con una palabra? Bueno, yo, porque claro, lo he mirado, lo he meditado, la regeneración, el nacer de lo alto. Y lo que nos enseña la Biblia, que esta obra de regeneración que comenzó, con la regeneración, seguirá adelante con la santificación. Y la obra del Señor, la obra del Dios, es una obra completa, no a mitad, ni un cuarto, ni a 3/4, ¿no? Y dice que movido por el Espíritu este hombre vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, una persona que verdaderamente es salva, una persona que verdaderamente ha reconocido al Hijo de Dios, al Consolador, al Salvador, al Redentor, bendice a Dios. Y vemos este hombre justo, piadoso, esperando al Mesías, bendiciendo a Dios. Y luego vamos a ver, y no solamente a Dios, sino también a aquellos que le rodeaban. Y nosotros
¿A quién bendecimos? ¿Qué es lo que sale de nuestras bocas mayormente? Pero vemos yo creo que de este hombre podemos aprender, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? En su carácter, en su conducta, en su piedad, en su devoción a Dios. Dice el 29, ¿no? Y él ahora empieza, ¿no?, a hablar y bendiciendo al Señor. Dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Hay una seguridad de que la palabra de Dios se cumplirá, ¿eh? Sean las bendiciones que habla la palabra de Dios o sea las maldiciones. Y al final, si nos paramos a pensar y a meditar, podemos solamente, al final recibiremos dos cosas del Señor. O la bendición de la vida eterna que está en Cristo Jesús, o la maldición de la condenación eterna que está fuera de Cristo Jesús. No hay tercera cosa. O seremos bendecidos en la presencia de Dios para siempre, en Cristo Jesús, por Cristo Jesús, o seremos maldecidos en el infierno de fuego por toda la eternidad, fuera de Cristo Jesús. Por eso nosotros cuando hablamos, cuando predicamos, siempre queremos presentar al único Salvador, al único Redentor, el único que puede salvar un alma, que es Cristo Jesús, ¿no? Y dice el 30, dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y dicen, porque han visto mis ojos, y vemos, la salvación es una persona, no es una filosofía, no es una religión más o un entender más de la vida, sino es una persona, es Cristo Jesús, ¿no? Y dice, la cual esta salvación está preparada en presencia de todos los pueblos. Aquí ya vemos, ¿no?, que se va abriendo esta puerta o este camino para todos los pueblos, ¿no? La exclusividad del pueblo de Israel, ¿no?, ya se va abriendo hacia los gentiles. Y dice, luz para revelación a los gentiles. Jesucristo está para alumbrar a cualquier persona, ¿no?, que crea en Él, que le reciba a Él. Y probablemente, o podría ser, que esta luz para revelación a los gentiles es más con este tiempo, ¿no?, de su primera venida hasta su segunda venida. Y la gloria del pueblo de Israel será manifestada en su totalidad, en su segunda venida. A mí, como yo entiendo, ¿no?, ciertas cosas en cuanto a la venida del Señor, ¿no? Y vamos a leer en Isaías, porque yo creo que este hombre era muy entendido también de la palabra de Dios, de la Escritura, ¿no? Y que su esperanza también estaba fundamentada, ¿no? No solamente una revelación esta que recibió, sino también en lo que estaba escrito en aquel momento, ¿no? Y aquí el profeta Isaías, desde el 49, es que no. Bueno, del 1 al 7 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. A Jesús ya le pusieron nombre antes que naciera. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios, ¿no? Y vemos, ¿no?, aquí, si un poco lo miramos, entendemos que está hablando, que está profetizando del Señor Jesús, del Mesías, del Salvador, ¿no? Y dice, por demás he trabajado en vano, y a veces vivir la vida piadosa, una vida justa, correcta, y
y estando en la palabra y en oración, y a veces, ¿qué nos pasa? A veces nos podemos desanimar, a veces las fuerzas se puedan gastar, ¿no? Pero dice, pero mi causa está delante de Jehová. Lo que hacemos, todo lo que hacemos, lo hacemos delante de Jehová, y recompensa está con nuestro Dios. Aunque a veces nos fatigamos y cansamos aquí en la tierra, pero hay una recompensa que nos espera en el cielo. Dice, ahora pues el 5, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza, dice. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. También te di por la luz de las naciones. Y aquí es esto lo que el mismo Simeón habla, ¿no? Que Cristo es para la luz de las naciones. Dice, poco es solamente Israel, y Dios se manifiesta. Jesucristo viene para la salvación de todos los hombres. Pero no todos serán salvos, sino solamente aquellos que creen en Él, ¿no? Dice, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranes. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió, ¿no? Bueno, quería leer, ¿no? Esta, y hay muchas, hay en capítulo 42, en 66, ¿no? Y se habla mucho, ¿no? Se profetiza mucho, ¿no? De la vida, de la venida del Mesías, de la salvación, de la consolación que iba a venir. Y no solamente a Israel, sino también a las naciones, a todos los pueblos, hasta lo postrero de la tierra. Por eso, hasta lo postrero de la tierra se tiene que predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y volvamos aquí en Lucas. El 33 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón. Vemos otra vez. Primero bendijo al Señor, y luego bendijo a José y a María, ¿no? Por eso dije, ¿y nosotros qué sale de nuestra boca? ¿Sale bendición al Señor? ¿Sale bendición a los demás? Y no solamente que bendecimos a Dios, sino también bendecimos a nuestros hermanos y las personas que nos rodean, ¿no? Un hombre que es lleno del Espíritu Santo es un hombre que bendice a Dios y que es una persona para bendición a los demás y no para carga y maldición. Y dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y vemos este hombre también profetiza lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí también vemos, dice que este es para la caída y para el levantamiento. En Jesucristo, por Jesucristo podemos ser o caídos o levantados, o salvados o condenados. No hay un término medio, ¿no? Y el 35 que habla, ¿no? Del sufrimiento de María, ¿no? Probablemente, ¿no? Por la muerte de Jesucristo, porque estaba ahí presente cuando le crucificaron. Pero esta muerte, dice, revelará los pensamientos de muchos corazones. Y nuestros corazones dependen, ¿no? Del pensamiento, de la actitud que tenemos para con Jesucristo. Nuestra eternidad depende de nuestra relación, de nuestra, actitud, nuestra fe, nuestra confianza en cuanto a Jesucristo. Y ellos estaban y vinieron en el templo y presentaron a Jesús. Y nosotros aquí hoy estamos
en la congregación de los creyentes, y sé que hay también gente que no creen, ¿y a quién vamos a presentar? ¿A quién tenemos que presentar? ¿Quién es el protagonista principal de la salvación, del templo, del cielo, de la eternidad? ¿Quién es? Es Jesucristo. Y es a quien tenemos de exaltar y glorificar siempre. Y dice el 36 al 38, dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, esta otra mujer, ¿no?, que estaba ahí, y era profetisa. También nos hace entender si era profetisa que recibía ciertas revelaciones de Dios, ¿no? No pone qué tipo, qué cosas, pero no, vemos que era una persona que servía a Dios. Era una persona que se dedicaba, ¿no?, al servicio a Dios. Y era una mujer no mayor, no era una mujer mayor, era una mujer muy mayor. Porque si hacemos cuentas, esta mujer tendría más de 100 años. Bueno, unos dicen mínimo 105, haciendo cálculos, porque claro, 7 años casada, 84 viuda, 91. Sí que se casaban por pronto, pero bueno, no, pero era una mujer muy mayor, probablemente una mujer que tenía más de un siglo. Y ser tan mayor tiene ciertas dificultades. Y por encima era una mujer viuda, pero a ella esto no le molestó para nada, para servir a Dios, ¿no? Y dice que servía con ayunos y oraciones. También vemos una persona, una mujer, que estaba ahí, que estaba dedicada al servicio al Señor. Y se dio cuenta, estuvo sobria, estuvo velando, estuvo despierta. Ella también estaba ahí esperando la redención. Yo no sé si al oír al Simeón, boom, ya se dio cuenta, no sé, no pone muy bien, ¿no? Pero dice que esta mujer, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel, ¿no? Y es interesante que ningún religioso, ningún de los que estaban ahí, ninguno que presentaba al pueblo delante de Dios, lo que era el papel de los sacerdotes, ninguno, mínimo lo que pone aquí, no estaba velando, no estaba sobrio. Yo no sé en lo que estaba, pero es evidente que no estaban en lo que deberían de estar, ¿no? En justicia, en piedad, en servicio a Dios, ¿no? Y a pesar de la edad, para adorar a Dios, para servir a Dios, para orar, ayunar, evangelizar, si eres creyente, ni eres demasiado joven, como era Tito, ni eres demasiado mayor, como era esta mujer y seguramente el Simeón, ¿no? Y dice que ella, ¿qué hacía? Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, porque este era el Redentor. Y para terminar en Primera de Juan, y ahí ya termino, el capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él
es puro, ¿no? Vemos otra vez, más o menos, ¿no? Lo mismo, ¿eh? Los que somos hijos de Dios, los que disfrutamos de ese gran amor, de ese gran favor de Dios, que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿eh? Dice que el mundo no nos conoce, somos extranjeros, somos extraños para este mundo. Dice, ahora somos hijos de Dios, dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos estar con Él. Esperamos que Él venga y que seamos semejantes a Él. Y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y esta debe de ser nuestra esperanza. Y esta esperanza, la persona que tiene esta esperanza, se va a estar purificando a sí mismo. Y aquí este purificar, creo que tiene que ver con lo que leímos en Tito, renunciar la impiedad y deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente, ¿no? Este purificarse a sí mismo no habla de perdonarme yo a mí mismo mis pecados, no. Esto habla del purificar, de renunciar, ir renunciando, todo lo impío, todo lo que es en contra de Dios y todos los deseos mundanos y vivir, ¿no? Sobria, justa y piadosamente. Y dice, se purifica a sí mismo, dice, no dice así como Jesús se purifica, sino así como Él es puro. Porque Él era, es y será siempre puro, porque Él es Dios. Y bueno, eso es lo que yo, veía, entendía, ¿no? Y espero, ¿no? Que podamos pensar y que no solamente pensar y hablar, ¿no? De la esperanza, ¿no? De la venida del Señor, sino que esto verdaderamente nos lleve a vivir una vida justa, una vida piadosa, ¿no? Una vida en servicio al Señor. Y bueno, gracias al Señor, ¿no? Y amén.